Bienvenidos a mi canal, donde nos sumergimos en el apasionante mundo de las telenovelas otomanas, con sus dramas, romances y giros inesperados que nos tienen al borde del asiento. Y hoy, amigos, tenemos un tema jugoso, un tema que nos dejó a todos con la boca abierta. Hoy vamos a analizar la escena, la impactante escena que vio Serkan en problemas, esa escena que nos dejó a todos en shock. Para los que no lo sepan, estamos hablando de la serie Love is in the Air, o Senkalkam, la serie que conquistó corazones en todo el mundo con su química, su humor y sus paisajes de ensueño. Y bueno, si ya eres fan, sabes de qué hablo. Si no lo eres, prepárate para un spoiler, pero uno que vale la pena. Hoy vamos a desglosar ese momento crucial donde Serkan, nuestro arquitecto estrella, se enfrenta a una situación que pone en peligro todo lo que ha construido. Vamos a analizarlo en detalle, a explorar las emociones, las consecuencias y todo lo que rodeó ese impactante evento. ¿Por qué es tan importante esta escena? ¿Qué significa para la trama y para la relación entre Serkan y Eda? Y sobre todo, ¿qué implicaciones tiene para el futuro de la serie? Prepárense para descubrirlo todo, porque hoy vamos a bucear a fondo en el drama turco. Antes de que empecemos, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Denle a la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos sobre series turcas. Tenemos mucho más por analizar, por comentar y por disfrutar juntos. Y activen las notificaciones. Así no se perderán ninguna novedad, ningún análisis, ni ninguna locura que se me ocurra sobre estas historias que tanto nos apasionan. Suscríbanse, la comunidad crece y la diversión es mayor. Ahora sí, vamos a sumergirnos en el drama. La escena que nos ocupa es de esas que te dejan sin aliento. Serkan, ese hombre que a veces parece tan frío, tan distante, se ve en una situación, bueno, digamos que comprometida. Para entender bien lo que pasa, hay que recordar un poco el contexto. La relación entre Serkan y Eda ha pasado por muchas pruebas, muchos altibajos. Han tenido momentos románticos, momentos de tensión, momentos de felicidad y momentos de tristeza. Pero la conexión entre ellos es innegable, una química que traspasa la pantalla. Y justamente en este momento crucial, Serkan se enfrenta a una situación que pone a prueba esa conexión, a prueba su reputación y a prueba el amor que siente por Eda. Asterisco asterisco, la tormenta se desata, el clímax de un engaño asterisco asterisco. ¿Qué sucede exactamente? Bueno, sin dar demasiados spoilers, la escena involucra malentendidos, conspiraciones y un gran error. Un error que, como suele suceder en las telenovelas turcas, tiene consecuencias dramáticas. La escena comienza con una atmósfera cargada de tensión. La música, con sus melodías melancólicas y crescendo dramáticos, prepara el terreno. Las luces, tenues y sombras, crean un ambiente de intriga. Serkan, generalmente tan seguro de sí mismo, se muestra vulnerable, preocupado. Su postura, su mirada fija en un punto invisible, nos revela una angustia palpable. El vestuario, antes impecable y a la moda, parece ahora más austero, reflejando su estado de ánimo. Y es que, básicamente, Serkan se encuentra en una encrucijada. Se le acusa de algo grave, algo que podría arruinar su carrera, su reputación y, por supuesto, su relación con Eda. Pero, ¿qué es exactamente lo que se le imputa? Sin revelar el detalle específico, la acusación está directamente relacionada con su trabajo como arquitecto, su empresa, Art Life, y un proyecto de gran envergadura. Se le acusa de fraude, de prácticas deshonestas, de poner en riesgo la seguridad de otros. Las palabras, pronunciadas con frialdad y severidad, golpean a Serkan como un puñetazo. Vemos la incredulidad en sus ojos, la negación que se abre paso en su rostro, y finalmente, la comprensión de la gravedad de la situación. Asterisco asterisco, el juego de las motivaciones. ¿Quiénes son los jugadores? Asterisco asterisco. Es importante analizar los detalles de la escena, porque son los que revelan la complejidad del problema. ¿Quiénes son los involucrados? ¿Cuáles son las motivaciones de cada uno? ¿Hay alguien manipulando la situación? Todas estas preguntas son cruciales para entender la magnitud del problema que enfrenta Serkan. En el intrincado entramado de la trama, descubrimos a los jugadores clave. Asterisco asterisco asterisco, Serkan Bolat asterisco asterisco, el protagonista, un hombre exitoso y brillante, pero también orgulloso y con dificultades para expresar sus sentimientos. En esta escena vemos su vulnerabilidad, su temor a perder todo lo que ha construido. Su principal motivación es proteger su reputación, su empresa y su amor por Eda.
Eda YLDZ la coprotagonista, una joven soñadora y decidida, con un fuerte sentido de la justicia. Su apoyo a Serkan será fundamental, pero la duda y la desconfianza también la atormentarán. Su principal motivación es el amor por Serkan y la búsqueda de la verdad. Los antagonistas en toda buena serie turca, los antagonistas son esenciales. En esta escena, descubrimos que hay un grupo de personas que buscan perjudicar a Serkan. Sus motivaciones pueden ser variadas: envidia, ambición, venganza. Lo importante es que están dispuestos a utilizar cualquier medio para lograr sus objetivos. Sus acciones, orquestadas en la sombra, generan la crisis que enfrenta Serkan. Los aliados no todo es oscuridad. En la vida de Serkan existen personas que lo apoyan incondicionalmente. Amigos, familiares y colegas que creen en su inocencia y que lo ayudarán a luchar contra las acusaciones. Su apoyo será crucial para la resolución del conflicto. La lucha interna de Serkan, vulnerabilidad al descubierto. La forma en que Serkan reacciona ante la situación es clave para entender su personaje. Lo vemos luchando, tratando de defender su inocencia, pero también sintiendo la presión de la situación. La frustración, la ira y la desesperación se mezclan en su rostro, lo que nos muestra la verdadera vulnerabilidad de este hombre que a menudo parece inquebrantable. La cámara se centra en sus expresiones, en sus gestos mínimos, en sus ojos que reflejan un torbellino de emociones. Lo vemos discutiendo con abogados, analizando documentos, buscando desesperadamente una solución. Pero la carga es pesada. El peso de la acusación, la amenaza de perderlo todo, lo consume. Vemos a un Serkan que se derrumba, que necesita desesperadamente el apoyo de alguien. Eda en el centro de la tormenta, el poder del amor y la confianza. Y luego está Eda. La reacción de Eda ante esta situación es otro de los puntos clave de la escena. ¿Cómo reacciona ante la acusación contra Serkan? ¿Confía en él? ¿Qué papel juega en la resolución del problema? La respuesta a estas preguntas es fundamental para entender la evolución de su relación y cómo se enfrentarán a las adversidades juntos. Eda, con su carácter fuerte y su espíritu indomable, se convierte en el ancla de Serkan. La vemos escuchar las acusaciones, analizar la situación, y tomar una decisión. En un primer momento, la duda la invade, la incertidumbre la atormenta. Pero el amor que siente por Serkan es más fuerte que cualquier sospecha. Confía en él, en su honestidad, en su integridad. Y decide apoyarlo incondicionalmente. Le ofrece su hombro, su consuelo, su fuerza. Juntos formarán un equipo imbatible, dispuesto a luchar contra la adversidad. La escena nos muestra a una Eda que está dispuesta a defender a su amor, a investigar, a buscar la verdad. Su papel es fundamental. Es la fuerza que impulsa a Serkan a seguir adelante. Simbolismos y detalles, el lenguaje visual del drama. La escena está llena de simbolismos, de detalles que nos dan pistas sobre lo que está pasando. La música, la iluminación, la puesta en escena, todo está cuidadosamente calculado para crear un ambiente de tensión y drama. La paleta de colores, dominada por tonos fríos y oscuros, refleja la oscuridad que se cierne sobre Serkan. La iluminación, con sus contrastes marcados, crea sombras que ocultan secretos. La puesta en escena, con planos cerrados en los rostros de los personajes, nos permite leer sus emociones. Pero hay detalles más sutiles. Un objeto, un gesto, una mirada pueden revelar mucho. La ropa de Serkan, antes elegante y sofisticada, ahora es más simple, reflejando su vulnerabilidad. Eda, por el contrario, mantiene su estilo, mostrando su fortaleza. La forma en que se miran, la distancia física entre ellos, la forma en que se tocan, todo comunica el estado de su relación. Son detalles que nos hablan del impacto de la situación, de la lucha interna de los personajes, y de la esperanza que aún persiste. Es un momento cumbre de la serie, uno de esos momentos que definen la trama y que nos hacen querer saber qué pasará después. Es la culminación de una serie de eventos, el punto de inflexión que cambiará para siempre el destino de los personajes. El eco de la escena, impacto en el universo de Love is in the Air. El impacto de esta escena se siente en todo el universo de Love is in the Air.
La relación entre Serkan y Eda se ve afectada, las alianzas se ponen a prueba, y las consecuencias se extienden a todos los personajes. La trama toma un giro inesperado, y el espectador se ve atrapado en una espiral de emociones, con la incertidumbre y el misterio reinando en cada episodio. La confianza, el pilar fundamental de la relación, se tambalea. La duda, la sospecha, la desconfianza entran en juego. La lucha de Serkan por demostrar su inocencia, y el apoyo incondicional de Eda, se convierten en el eje central de la trama. Los personajes secundarios también se ven afectados. Amigos y familiares deben tomar partido. Las relaciones se ponen a prueba. Las alianzas se fortalecen o se rompen. La intriga se intensifica con giros inesperados que mantienen al espectador en vilo. *** La calidad de la serie, un espectáculo de emociones ***. Analizar esta escena nos permite apreciar la calidad de la serie. La dirección, las actuación. Es el guión, todo se combina para crear un momento de gran impacto emocional. La química entre los actores es palpable y la forma en que transmiten las emociones es excepcional. Los diálogos son precisos y conmovedores, la música es un complemento perfecto, y la puesta en escena es impecable. Los creadores de Love is in the Air han logrado crear una serie que combina el drama, el romance, el humor y la intriga, capturando la atención del espectador desde el primer momento. *** Contexto cultural, la telenovela turca como espejo de la sociedad ***. Y no podemos olvidar la importancia del contexto cultural. Las series turcas suelen abordar temas complejos y profundos, y esta escena no es una excepción. Se tocan temas como la confianza, la lealtad, la ambición y la corrupción, y la forma en que estos temas se entrelazan en la trama es fascinante. Las series turcas reflejan la sociedad turca, sus valores, sus conflictos, sus esperanzas y sus miedos. A través de las historias que se cuentan, se abren puertas a la reflexión y al debate. La corrupción, la lucha por el poder, la importancia de la familia, el amor, la traición, la búsqueda de la verdad, son temas recurrentes que resuenan en el público. *** El desenlace, el futuro de Serkan y Eda ***. Ahora, hablando de las consecuencias, ¿qué pasa después de esta escena? ¿Cómo se resuelve el problema? ¿Cómo afecta esto a la relación entre Serkan y Eda? Sin entrar en más spoilers, les puedo decir que las cosas se complican aún más. La trama da giros inesperados, y los personajes se ven obligados a tomar decisiones difíciles. La confianza es puesta a prueba, los secretos salen a la luz, y la lucha por la verdad se intensifica. La serie nos mantiene en vilo, y nos hace preguntarnos constantemente qué pasará a continuación. Y por supuesto el romance entre Serkan y Eda, ese amor que nos cautivó desde el principio, se pone a prueba. ¿Podrán superar esta adversidad? ¿Podrán confiar el uno en el otro? ¿Podrán mantener su amor intacto? La respuesta es incierta, pero lo que sí sabemos es que su amor será puesto a prueba como nunca antes. Deberán luchar, deberán superar obstáculos, deberán demostrar que su amor es más fuerte que cualquier adversidad. Esta escena, y todo lo que la rodea, es un claro ejemplo de por qué las series turcas son tan populares. Nos ofrecen una historia rica en emociones, llena de giros inesperados, con personajes complejos y con una producción impecable. Nos atrapan en su trama, nos hacen reír, llorar, emocionarnos, y nos dejan con ganas de más. *** Conclusión. Un análisis completo y apasionado ***. Esta escena, sin duda, nos dejó con la boca abierta. Es un ejemplo perfecto de cómo una serie turca puede atraparnos y hacernos sentir emociones intensas. La incertidumbre, la intriga, la emoción y la pasión están a flor de piel. Y ahora, con todo este análisis, estoy seguro de que ustedes, igual que yo, tienen muchas ganas de seguir viendo qué pasará. Hemos analizado a fondo el contexto de la escena, los detalles que la hacen tan impactante, las motivaciones de los personajes y el impacto en la trama. Hemos visto la vulnerabilidad de Serkan, la fortaleza de Eda, y la importancia de la confianza en una relación. Hemos analizado la calidad de la serie, desde la dirección y las actuaciones hasta el guión y la música. Y por supuesto, hemos hablado sobre cómo esta escena afecta a la trama y a la relación entre Serkan y Eda. Amigos, quiero agradecerles por acompañarme en este análisis. Espero que les haya gustado y que les haya dado una nueva perspectiva sobre esta emocionante serie. Recuerden que los comentarios son el espacio perfecto para compartir sus opiniones.
¿Qué les pareció a ustedes la escena? ¿Qué es lo que más les impactó? ¿Qué creen que pasará después? Déjenlo en los comentarios, me encanta leerlos. Y antes de despedirnos, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos fans de las series turcas y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Tenemos mucho más por descubrir, por analizar y por disfrutar juntos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima y que el drama turco nos acompañe. Adiós.